Dentro de la serie que venimos desarrollando, hoy vamos a hablar del tema del abuso de poder. En series anteriores se ha hablado sobre el tema del abuso de poder o de iglesias con dinámicas abusadoras. Y hoy vamos a volver a retomar algunos elementos de eso, pero el tema va a ser un poco más amplio, porque también vamos a ver cómo se da dentro de otras instituciones sociales, familiares, el tema del abuso del poder. Y es que creo que hemos de saber todos que el tema de la búsqueda de poder es una de las idolatrías más antiguas de la humanidad. Quizás entre el dinero, el poder, la sexualidad son los ídolos que más han sido recurrentes en llevar al desastre a la humanidad. Y las ansias de poder, la idolatría del poder está presente en la historia humana desde tiempos inmemoriales. Esa sed de poder generalmente y tristemente está acompañada en que aquellos que llegan a ostentar esos puestos donde tienen poder no los acompañan las virtudes que debería tener aquel que las ejerce, como la prudencia, la justicia, el dominio de sí mismo y en general el resto de las virtudes cardinales que deberían gobernar la vida de una persona que por la providencia de Dios tiene algún poder sobre otros. Cuando eso no es así, y lastimosamente la ausencia de virtudes es lo más común en las sociedades desde la antigüedad hasta hoy, se presentan problemas como aquellas personas que abusan de alguna manera de poder que obtienen, ya sea por medio del dinero o por cualquier otra situación. En general, nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra Latinoamérica servidores públicos que se creen los dueños de las entidades y que se les olvida que están para servir a aquellos a los cuales, digamos, las instituciones se les delegan. Y al contrario, lo que se ve es que se comportan como si fueran los dueños de la entidad, los dueños del mundo y menosprecian a aquellos a los que deben servir, que son los que en últimas les permiten tener el salario que tienen. No se muestra ninguna diligencia en servir, sino que se esfuerzan por enseñorearse sobre las demás personas. Pero eso no solamente pasa en esos escenarios, también en las familias. Muchas veces nosotros vemos esas dinámicas donde hay padres, hermanos mayores o la persona que, digamos, por alguna u otra razón tiene cierta influencia sobre el resto de la familia, que abusan, que lastiman esposas, hijos, y en general lo que nosotros vemos es que el tema del poder es algo que normalmente está asociado al uso de la violencia, de la crueldad contra los más débiles. Las autoridades que deberían estar puestas en las diferentes instituciones, sea un padre dentro de la familia o sea un servidor público, por lo general no cumple el fin principal por el cual está ahí, que es de alguna manera ayudar al desarrollo de los demás y del bien común. En general, en lugar de servir, se usa esa autoridad para gobernar de una manera abusiva. Y cuando vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 41 al 43, nosotros vemos esa inclinación del corazón del hombre a los puestos de preeminencia, a los puestos de autoridad. En últimas, la oscura ambición del corazón del hombre por el poder, que lastimosamente incluso se presentó en medio de los discípulos del Señor. El relato antes de comenzar esto es que se acercan varios de los discípulos a pedir puestos. Concédenos que cuando tú, entonces yo esté a tu derecha, yo haga lo otro. Y al oír esto, los otros 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan.
Porque recuerden que la mamá se acerca al Señor y le dice, concede que mis hijos sean los principales. Los 10 se indignan. Y yo creo que la indignidad no tiene nada que ver con que la petición era incorrecta, sino que se les adelantaron en hacer la petición y que alguno de ellos aspiraba a tener la primera oportunidad dentro de la petición de los puestos de autoridad, porque el Señor los corrige a todos. Dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Dice, y era sabido, evidentemente, ya ellos en esa época vivían incluso bajo la bota romana, un gobierno que no se caracterizaba por la misericordia ni nada de eso, sino por la bota romana y la espada romana y por hacer pedazos todo lo que pensara o objetara diferente. Dice, ese es el gobierno del mundo, ese es el modelo del ejercicio del poder en el mundo. Quien tiene el poder simplemente no le importa cómo lo use siempre y cuando el beneficiado sea él. Pero, dice, no ese es el modelo al que el Señor está enseñando, dice, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Dice, entre la nueva familia de Dios, en medio de los discípulos y de la iglesia, dice, no es el modelo, ese modelo no es el correcto. Pero todo parece indicar que esta enseñanza no se ha escuchado dentro de la iglesia y el modelo que tienen muchas es el modelo de ese sistema de gobierno en donde cada uno compite por el poder y lo que uno ve es unas dinámicas que no son de liderazgo del bien común, sino este puesto está disponible, voy a ver cómo llego, voy a ver con quién hago las alianzas para obtener ese poder que está disponible. Y lo que se genera en medio de las iglesias por esa dinámica es que entonces se comienzan a hacer bandos, unos contra otros, a ver quién se hace con la mayor autoridad. Pero el Señor es categórico cuando dice, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y el Señor dice entonces, la delegación de autoridad es para servir. Pero hay algo que es una realidad sobrenatural y es el tema de que unido al poder está la gran tentación del diablo siempre. En el relato de Mateo de la tentación, dice en el capítulo 4, versículos del 8 al 11, otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Bueno, esa propuesta del diablo al Señor es la misma que ha venido repitiendo a lo largo de la historia, pero solo en este evento la respuesta fue no. En los otros eventos, siempre que al hombre se le ofrece, mira, te doy este poder, por lo general la respuesta es sí, sin preguntar ni siquiera cuál es el costo. Sino mientras yo tenga poder, se acabó. Y aquí viene el tema de la ambición del corazón del hombre. Todos nosotros comúnmente en nuestros países criticamos con gran facilidad la corrupción de los políticos, la corrupción de no sé qué, el abuso de poder, pero ¿cuántos de nosotros si nos ofrecieran la misma cantidad de dinero que a ellos les ofrecen por vender X o Y o por hacer esto o lo otro, diríamos que no? La mayoría de la queja es porque el dinero se lo queda a otro, pero si fuera yo, posiblemente ahí ya no se vería tan mal la cuestión.
Y esa es la dinámica de nuestra sociedad. La corrupción siempre nos quejamos. Incluso tenemos un dicho popular para eso. Lo malo no es la rosca, lo malo es que tú no estés. Pero miren la mentalidad que está detrás de eso. Estamos normalizando cosas que no deben ser. Y normalizamos de esa manera que el poder se use de forma corrupta y se use de forma negativa. Pero ya hasta chiste se convirtió el tema. Pero el abusar del poder tiene repercusiones para la vida de una persona y tiene repercusiones para las sociedades en general. Y por lo general esas repercusiones terminan en la destrucción de vidas, de elementos necesarios para el desarrollo de los seres humanos. Dice, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que el diablo lo dejó y al instante vinieron los ángeles y le servían. Pero el tema del poder, como hemos dicho, se presenta en diversas esferas. Desde abuso de poder de los padres sobre los hijos, de los esposos sobre las esposas, de las esposas sobre los hijos. En todas las esferas se está viendo este problema. De los empleadores sobre sus empleados, desde los pequeños detalles, cuando vamos a un restaurante y tratamos mal a la persona que nos atiende, todo eso es una forma de abusar de alguien. Pero generalmente no tenemos en cuenta todos aquellos aspectos que constituyen la maldad. Siempre nos enfocamos en los grandes escándalos de abuso de poder. Y decimos, él sí es un abusivo. Yo que le hablo mal a mis empleados, no, eso no es. Eso no es abuso. Y así tenemos como una doble norma para evaluar. Si lo hace el político es malo, si lo hago yo ya no es tan malo. Y así, y eso no pasa solo en sistemas injustos o totalitarios, pasa en hogares, pasa en familias, pasa en sociedades, pasa en iglesias, porque también las iglesias han caído dentro de esa dinámica sutil de competir por el poder para gobernar sobre la vida de otros seres humanos. Pero lamentablemente muchos de los que buscan esos puestos de poder son personas realmente dañadas en su propia vida interior, que buscan de alguna manera con el puesto o con la autoridad que logran compensar o satisfacer su afán de ser alguien en la vida, de gloria y de todo lo demás, pero que pocas veces son personas que han formado un carácter que les permita tener un dominio propio cuando tienen cierta autoridad. Y eso es un mal. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 3 al 4, nos habla de esa condición del ser humano, de ese egocentrismo del ser humano, de creerse siempre superior y de esa idea de superioridad, porque es que el tema está muy, muy unido al tema del orgullo. Yo tengo que estar en ese cargo porque nadie lo haría mejor que yo. Si yo estuviera ahí, nada de eso pasara. Yo si hubiera solucionado tal cosa, yo si hubiera hecho tal cosa, en fin, siempre está ese elevado concepto de nosotros mismos que juega en contra de hacer las cosas como deberían ser para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Romanos dice,
porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más allá de lo que deba pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y la Reina Valera creo que dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo de que el que deba tener. Y el juicio sobre nosotros mismos sin duda que es uno de los más difíciles de afrontar. Todos los demás son inútiles menos yo. Yo lo haría mejor que todo el mundo. Si yo tuviera ese puesto, entonces yo sí haría las cosas bien. Y cuando ya tengo esa idea de superioridad, de que para todos el mejor bien es que sea yo el que esté ahí, entonces hay que hacer lo que sea para beneficio de todos los demás. Y con la lógica de la bondad de mi intención, termino justificando la maldad de todo el camino de recorrido y después luego justifico el que ahora estoy aquí, todos los demás están muy bien porque yo estoy, entonces puedo hacer lo que yo quiera. De tal manera que aquí lo que nosotros vemos es cómo este tipo de dinámicas tiene detrás el egocentrismo, el narcisismo y lo que es propio de problemas de carácter muy complicados. Creo que era Martin Lloyd Jones que decía que uno de los lugares más peligrosos de la tierra era un púlpito. Si usted se pone a pensar, se reviste de una gran autoridad a aquel que habla en nombre de Dios. Y es aterrador cuando alguien le dice: Dios te ha dicho que eres maldito y ahora te vas a arruinar y ahora tu vida va a ser ese acto de terrorismo religioso intimida. Y es eso, terrorismo religioso. Y es una forma de controlar, de maltratar, de manipular, en resumidas cuentas, de abusar de un poder que aparentemente se tiene, que obviamente tampoco se tiene, porque no es la forma como Dios ha organizado a su iglesia, pero detrás del abuso de poder siempre hay personas infantiles, personas con grandes problemas en su desarrollo afectivo, social. Algunos le llaman psicópatas funcionales. Realmente son personas con serios problemas de trastornos mentales que se enfocan en obtener ciertos lugares de privilegio para ellos luego sentirse que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos y abusar de las demás personas. De eso todos nosotros tenemos que cuidarnos y todos nosotros debemos revisar que en alguna medida habremos abusado de un poder que se nos ha conferido, porque hemos disciplinado en exceso, porque tratamos mal al señor que nos está prestando el servicio, porque tratamos mal a la empleada que tenemos, porque no, en fin, por cualquier cosa. Y es que el tema toca mucho la estructura interior del ser humano. También hay mucho de distorsión en medio de lo que es las mismas iglesias sobre las dinámicas de ejercer los ministerios que se dan. Y no ayudan ciertos problemas o hay ciertas situaciones que agravan más esos problemas. Una de las que comúnmente se encuentra frente a situaciones de abuso de poder es que curiosamente se dan una especie de códigos de silencio. Nadie habla del tema. Nadie dice nada. Nadie afronta que está pasando algo que no es normal.
y a su vez eso sigue creciendo. Y eso por otras dinámicas, que es difícil de desmontar, obviamente, todos esos sistemas de regímenes de abuso de autoridad. Y que hay también una eh, situación compleja en cuanto a la vida interior del ser humano, que quien es objeto de un abuso, curiosamente, es quien se avergüenza del tema y no el que abusa. Entonces, quien sufre el desplante, la mala palabra, la agresión, la violencia en cualquier cosa, tiende a ocultar el tema y eso genera cierta dinámica de poder dentro de la otra persona. Y evidentemente que hay extremos como personas con patologías de sadismo, de sociopatía o de otra naturaleza, aún en las iglesias. Y nosotros hemos visto casos en Colombia, casos de abuso sexual dentro de las iglesias, casos de abuso grave, físico, violencia de todo tipo dentro de instituciones eclesiásticas. Así que eso es una realidad, no solamente en las esferas de poder, el jefe que hace la propuesta indecente a la muchacha para aprovecharse. También pasa en muchos escenarios de otra naturaleza. Y de tal manera que el problema de abuso de poder también se presenta al interior de familias, porque se convierten en dinámicas sociales. O sea, y eso está afectando. Y hay temas sutiles de cómo se encubre todo este tema. No digas nada, no es tan grave. Si nada más te hizo X, eso no es tan grave, déjalo de esa magnitud. Y por ello muchas de esas situaciones no se afrontan, no se reportan, no se denuncian y curiosamente se justifican en nombre de hay que buscar una buena convivencia laboral. Mejor no digas nada. En nombre de la paz y de la tranquilidad de todos, vamos a dejar que él siga abusando de todos. Y uno dice, bueno, no es como muy coherente, pero así a veces se razona. ¿Y eso qué hace? Que se sostengan esas dinámicas de maltrato y de abuso. Ahora, dentro del campo creyente incluso se da el tema de, hermano, la Biblia llama a la humildad. Hermano, la Biblia llama a ser mansos, a resolver las cosas pacíficamente. Y lo que se entiende muchas veces por eso es, hermano, déjese maltratar, atropellar, golpear y todo lo demás. Y si llega la hermanita diciendo es que mi esposo me maltrata, soporte, hermana, porque el amor lo aguanta todo. Y eso da risa. Cuando uno es el que no ve a la muchacha golpeada, moreteada y maltratada y humillada. Hasta ahí ya de pronto uno dice, no, eso no es correcto. Porque lo que se está haciendo es que alguien que tiene una responsabilidad delante de Dios de cuidarla como vaso más frágil la está maltratando. Y eso no se debe permitir. Y el consejo no puede ser aguante. Deje que sigan abusando de usted, etcétera, etcétera. No. Pero a veces, por una bastante pobre interpretación de la Biblia, se dan esos consejos. Y a lo que se ayuda es a la persona que está ejerciendo ese poder indebidamente. A quien se está apoyando con ese tipo de consejos no es a la persona que está sufriendo, sino al abusador. Y la pregunta en estos casos es, ¿a quién vamos a proteger? ¿Al que abusa? ¿Es el buen nombre del que abusa el que se va a proteger y a guardar? ¿O es la persona que está sufriendo a la que debe protegerse? Incluso en el caso de cuando estas situaciones pasan la esfera, digamos, de lo que son
cosas al interior de las dinámicas de familia para trasladarse a cosas que ya constituyen delitos frente a la justicia humana, recuerdan la ley humana, aún así las iglesias no saben cómo proceder por esa idea de un pacifismo mal entendido. No, si alguien me maltrata, yo tengo que aguantar porque eso es lo que el cristianismo dice. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, de los versículos del 36 al 38, se da un evento interesante cuando dice 36, el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin haber un juicio y nos han echado a la cárcel. Ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que vengan ellos a sacarnos. Y uno dice, bueno, aquí vemos que Pablo claramente está haciendo uso de un derecho, gracias mi hermano, de un derecho civil, de su ciudadanía. Él dice, yo soy un ciudadano romano y para que se me imponga una sanción debió haber hecho un juicio y aquí no hubo ningún juicio. Y estoy en la cárcel y además públicamente fui castigado y ahora me dices que me vaya como si aquí no hubiera pasado nada. O sea, tú quieres que yo guarde silencio ante lo que pasó y que yo también ayude a ocultar. Dice, pues no, que vengan ellos y nos saquen. Entonces, los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Porque habían ciertos privilegios de esa ciudadanía y uno de ellos era que a los ciudadanos romanos no se les aplicaban el tipo de sanciones corporales de esa naturaleza. Pero al punto que quería llegar aquí con el tema es que, y no solamente aquí vemos que Pablo fue convocado muchas veces a tribunales civiles, incluso usó derecho de su ciudadanía de apelar directamente al emperador en su momento. Y cuando tuvo la necesidad de defenderse, aún usando las leyes humanas, lo hizo. Ante sus propias autoridades, cuando se vio perseguido por ellas, también utilizó, digamos, los recursos que tenía para oponerse a todo ese tema. Pero a nivel de la fe cristiana, a veces se da una visión romántica del mal. Y sobre todo en una idea de que la persona maltratada simplemente debe dejar que la sigan maltratando y así es un buen cristiano. Es como una idea bastante, por no decirlo, bueno, inadecuada, por no decir que tiene un problema mental que razona de esa manera, porque ¿cómo así que si la iglesia está para cuidar y proteger a los necesitados, entonces la iglesia se va a convertir, al igual que el mundo, en una dinámica de maltrato? No es raro que frente a situaciones de esa naturaleza, de mal extremo, la recomendación sea, ore hermanita. Y como que se les olvida que hay una policía, una fiscalía, algo que la puede proteger. No, ore hermanita. El mal no siempre se detiene de esa manera. Y esa es la realidad de vivir en un mundo como el que vivimos. Usted se imagina que dijeran eso frente a Hitler, oremos, sí, y las balas también, porque a este loco no lo paran de otra manera. A este tipo de personas no se les detiene tirándoles flores de amor y paz. Un sádico, una persona que ya tiene
el mal que le gobierna no se detiene de esa manera. Evidentemente nosotros creemos en el poder de Dios para hacer justicia, pero Dios mismo dice que hay instituciones que llevan y portan una espada para que hagan esa justicia. Y en vano, y no llevan en vano esa espada. No dice que llevan una flor y llevan, no dice. No estoy seguro si la imagen es la de la diosa Diana o de Dike, pero si es esa la imagen, es la famosa imagen que se ve por ahí donde tiene una balanza de un lado, los ojos vendados y la espada. Y la idea, si la referencia es esa, es a que la justicia necesita el poder para hacer justicia. Porque si no, sí, puede que la decisión de la balanza sea justa, pero y si no tiene la espada en la otra mano para poder ejecutar lo que dice, no sirve de nada. Entonces, eso está sucediendo. Ahora, hay armas sutiles en este tema del abuso del poder, y una de ellas es la manipulación. Una de las formas como se abusa del poder. No siempre es, se habla en estas dinámicas, y eso incluso en el tema de filosofía política se maneja, dice, el poder suave y el poder duro. El poder suave es, no me comprendes, no me ayudas. La manipulación de la culpa. Es que yo te pego porque tú haces tal cosa. Realmente yo quiero protegerte, pero tú no te dejas. Y todas esas cosas, por absurdas que parezcan, se dan. O sea, es cierto que se dan esas dinámicas así. Y curiosamente, termina endilgándose la culpa a la víctima. Es que si tú no hubieras hecho tal cosa, nada de esto hubiera pasado. Y la manipulación, el control y el temor. Y eso se usa también, así como se usa en las familias. Es que tú no me amas porque no haces tal cosa. Esos temas de manipulación clásico se usan y también desde los púlpitos. Es que no se preocupan, es que no sé qué, es que tal. Y cuando ese poder suave no funciona, es que no nos aman porque no nos traen todo su salario y nos lo dan a nosotros. Ya dice, malditos sois, tal, porque no hacen lo que Dios dice. Cuando ya la manipulación suave no se da, bueno, se pasa a la otra forma de manipulación fuerte. Y así sucede en todas esas dinámicas entre padres e hijos. Y no siempre es el tema de la manipulación entre el que tiene el poder físico y el que no, sino que yo he visto padres manipulados por sus hijos, gobernados por sus hijos, que no son los padres los que alzan la voz, son los hijos los que alzan la voz, que no son los padres los que le pegan al niño, sino el niño el que le pega a los padres. Así que el tema no es tan de quién tiene la fuerza física, sino que representa muchas veces ciertos temas complejos. Ahora, el abuso físico también puede estar acompañado del abuso espiritual también. Y del tema del abuso espiritual ya hemos hablado en otras escuelas. Les recomiendo que si no las vio las pueda repasar. Pero ahora quiero brevemente hablar del tema del camino hacia la sanidad frente a esas situaciones. Lo primero es que no obedezca ese código de silencio, no se quede callado, no oculte. Quien debería sentir vergüenza por lo que hace que está mal no es la persona que sufre la violencia o sufre el abuso, sino el perpetrador de esa violencia. Es esa persona. Usted debe proteger su conciencia y poner límites claros frente a ese tipo de situaciones.
pero también hay respuestas que no ayudan. En definitiva, la amargura no ayuda, la ira no ayuda, los deseos de venganza no ayudan. Se requiere la gracia del perdón, que no siempre significa que va a dejar sin las consecuencias debidas al abusador. Yo te perdono, pero igual te voy a denunciar y vas a tener que pagar por lo que hiciste. Porque el perdón es un acto de la relación entre Dios y usted, pero no quiere decir que todas las relaciones con personas abusadoras deban restaurarse. Hay personas a las que es mejor tener de lejos y lo más lejos posible. Esa es la realidad. Y no hay que espiritualizar ni romantizar algo. Hay personas que son destructivas. Las personas que son maltratadoras. Te perdono, pero a kilómetros. En mi casa no vuelves a entrar. A mis hijos no vuelves a tener acceso. De allá afuera. Chao. Porque no vamos a seguir permitiendo esa dinámica de abuso en este hogar. Que se arrepienta, genial. Ore por él para que Dios le conceda el arrepentimiento. Pero no se deje manipular tampoco. Porque son las personas que vienen al día siguiente, ahora soy cristiano. Sí, déjame unos 10 años y hablamos. A ver si es verdad. Ahora, la venganza no es la vía, porque si alguno tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No caiga en la misma dinámica que él. ¿Cierto? No se trata ahora de pasar de haber sido víctima a ser el victimario. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas sean contaminados. Cuídese de dejar que esa situación le convierta en una persona llena de amargura. Soluciónenlo. Ahora, el tema de la justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No es suya la venganza. Eso no quiere decir que usted no pueda utilizar los elementos de la ley humana que sean procedentes para que la persona responda por lo que le ha hecho o para que la espada detenga la amenaza sobre lo que ha padecido. Y esto en cualquiera que sean los contextos de violencia familiar, de violencia en el trabajo, de lo que sea, es el tema. Y algo que parecería evidente y es, salga de ese tipo de relaciones, ¿cierto? Parecería obvio decirlo, pero en esa dinámica no es fácil. Las personas que están atascadas en ese tipo de relaciones les cuesta mucho salir. Cuesta mucho salir de matrimonios abusivos, de trabajos donde se maltrata, cuesta mucho salir de iglesias abusivas, cuesta mucho salir de esas dinámicas. No es fácil. Generalmente, usted necesita ser escuchado. Comienza por ahí. Obvio, sea prudente con la persona a la que le comenta ese tipo de situaciones. Por lo general necesita ser acompañado, es decir, ayudado por alguien que sabe manejar ese tipo de situaciones para así poder salir de todo lo que implica restablecer y reestructurar relaciones positivas. Relaciones positivas que en su mayoría se han perdido por causa de las relaciones abusivas. Porque eso también hace parte de la dinámica del abuso, aislar a la persona. La aíslan de su familia, la aíslan de quienes pueden ser lo que le despierten la voz de alerta. El que le puedes decir, ¿te das cuenta que eso no está bien? ¿Te das cuenta que está haciendo algo indebido contigo? ¿Te das cuenta de esto? De todas esas personas se alejan. O sea, el abusador arma la red para que la persona no tenga nadie que le diga, sal de ahí. Entonces, así se sucede. También está el tema de vivir el duelo que ocasiona el abuso. La separación.
que puede ser de cualquier naturaleza, la separación física que implica, las amistades que se pierden, las relaciones valiosas que se pierden, todo eso genera un duelo, pero es necesario para que pueda recuperar la esperanza, salir adelante del abuso y buscar la libertad y la renovación de su vida, que es posible y que con la ayuda y la asistencia adecuada, con la gracia de Dios, se puede restaurar.